Hoy en día está muy de moda comenzar todas las charlas buscando una definición y luego jugando con el significado de la palabra de la que trata la conferencia o la charla o lo que sea. Bueno, pues si acudiéramos al diccionario de la Iglesia, publicado en Alemania a mediados del siglo XIX, y miráramos la definición de la palabra laico, veríamos que dice, véase clero. Es la única definición que hay en ese diccionario sobre la palabra laico. Y esto nos pone de lleno, nos sitúa en el problema en el que estamos viviendo, porque yo creo, o por lo menos en una situación en la que vemos que las cosas no están claras. Como habréis oído hablar muchas veces cuando se habla de esto de la misión de los laicos, el siglo de los laicos, la nueva presencia de los laicos, la misión de los laicos, uno de los problemas es que la misma palabra laico está definida en contra. Es decir, laico es todo aquel que no es religioso o sacerdote. Y eso da una serie de problemas. Añadidos a esos problemas está además que el Vaticano II, cuando da la definición de laico, pues yo no es que quiera robarle protagonismo a nadie, pero yo me siento plenamente identificado como sacerdote y como jesuita con esa definición que se da de cuál es la palabra, el contenido de esta palabra. De todas maneras, en el Vaticano II sí que encontramos una pista que yo creo que es de lo más ilustrativo para saber cómo situarnos ante esto de la misión del laico en nuestro tiempo, en nuestra Iglesia. Y es que el documento que la Iglesia dedica a esto se titula El apostolado del pueblo de Dios. Es decir, vincula al laico con la misión de la Iglesia y con la misión concretamente de la evangelización. Esto realmente supone un cambio de perspectiva en los últimos, voy a decir, 1000 años. Un cambio de perspectiva puesto que la mentalidad y la cultura con la que estábamos viviendo y con la que muchos vivimos todavía ahora, aunque no queramos, porque las viejas costumbres y las viejas ideas mueren con dificultad, es que en un modelo antiguo que podríamos llamar el modelo en el que hoy todavía persiste y se ve bastante gente, es un modelo en el que el laico es puramente objeto en la Iglesia, no es sujeto, es puramente objeto. Es objeto de, bueno, hubo un papa, que callaré para que no le perdáis devoción, es un antiguo, es un papa antiguo, pero que dijo, derechos de los laicos, pagar y callar. Estos son los derechos de los laicos, ¿no? Este modo de vivir integrista clerical es lo que llamaríamos hoy lo de antes. Y hay gente que curiosamente quisiera volver a lo de antes, porque lo nuevo siempre da un poco de miedo y un poco de dificultad, porque es un camino que tenemos que recorrer. Yo no me voy a referir en toda esta charla a la relación entre los laicos y la Compañía de Jesús, pero sí que quisiera decir aquí una cosa. La Compañía de Jesús no tiene un modelo de laico. Hemos explícitamente renunciado, hicimos algunos experimentos, una cosa que se llamaron los laicos consagrados, etcétera, etcétera, para ver si la Compañía de Jesús tenía una tercera orden, por así decirlo, una orden laical. Y la Compañía de Jesús renunció a eso. ¿Por qué? Supongo que por muchos motivos de todo tipo, pero uno de ellos es porque estamos convencidos de que este es un camino que hay que recorrer juntos, que no está dado de antemano. No está dado de antemano qué es esta nueva Iglesia, o la misma Iglesia renovada, por no meternos en líos, qué es esta nueva Iglesia en la que los laicos realmente adquieren como se dijo tradicionalmente, su mayoría de edad. Porque con la minoría de edad lo que se ha producido es que ha habido una desconexión de gran parte de los creyentes
de lo que es la vida de la Iglesia. Una desconexión, porque han dicho, bueno, la Iglesia es una cosa que llevan unos señores que están ahí, y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir una serie de reglas y mandatos y hacer lo que básicamente nos digan. En otros casos sería los laicos convertidos en consumidores de servicios religiosos. La Iglesia se convierte en una dispensadora de servicios religiosos, así como la Seguridad Social es la experta en materias de salud y Hacienda, suponemos que es la experta en materias de economía, y la Iglesia es la experta en qué pasa cuando tienes una enfermedad o viene la muerte o hay que celebrar alguna situación vital, un cambio de edad o, bueno, consumidores de servicios religiosos. Consumidores que es una tentación muy típica de los católicos, sobre todo de estos países nuestros, y que es de bastante comodidad. Venimos de una tradición en que la Iglesia es para muchos creyentes algo que está fuera de ellos. La Iglesia es cosa de los clérigos. Pero lo que nos importa no son las causas, sino las consecuencias. Muchos cristianos tienen hoy dificultad para establecer conexión entre la Iglesia y su fe. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuántos cristianos en su más íntimo y personal acto de fe, es decir, cuando tú te defines a ti mismo como creyente, yo soy creyente, eres capaz de decir, yo soy Iglesia, yo soy Iglesia, yo soy la Iglesia, y vivir en consecuencia a ello, claro? A ello nos ha llevado este modelo clerical de Iglesia, esta, por así decirlo, prepotencia clerical de la que queremos salir. Se ha producido y se sigue produciendo una desafección y deserción eclesial. La gente dice, la fe es algo que vivo entre Dios y yo, no me hacen falta los curas, es el primer paso, y el segundo paso es, no me hacen falta los otros creyentes. Podemos observar cómo esto en la historia de la Iglesia y en la historia reciente de la Iglesia ha tenido no solo, diríamos, soporte ideológico, sino incluso soporte estructural. A mí me llama mucho la atención, ahora que estábamos revisando las luces de esta iglesia y que, bueno, pues vinieron unos especialistas a ver cómo podíamos iluminar un poquito más, porque es un poquito oscura esta iglesia, ¿verdad? Pues entonces dijeron, mira, no sé si me acuerdo ahora de los números, pero en los bancos va a haber una potencia de luz, o como se mida la potencia de luz, de unos 130, 140. Pero en el presbiterio, 300, para que se fije bien la atención en eso, lo cual no está nada mal. Pero puesto en otras iglesias que no son como esta, nuestra que tenemos aquí, si os fijáis, el modelo de iglesia es el modelo del teatro italiano. El teatro, es decir, es un sitio en donde yo me siento y veo lo que está pasando allí delante, ¿no? Bueno, esto pasa en la arquitectura, pasa en las reuniones, pasa en donde está el control y el poder y donde se toman las decisiones, es decir, permea todo, ¿no? Bien, podría seguir hablando de todos estos males y de la organización de la Iglesia y de la prepotencia de nosotros los clérigos, pero no creo que avanzáramos mucho en cosas que sabemos y que son más bien de salón. Lo que se me ocurre es que podríamos investigar un poco más en qué consiste la misión del laico y ver si esta misión del laico puede cambiar también y permear la organización, la estructura, el cómo nos movemos dentro de la Iglesia. Hay que partir de la definición del Concilio Vaticano II, pero como a veces este lenguaje pues nos resulta un poco difícil, vamos a acudir a un no teólogo, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, hace un par de semanas, en una audiencia de los miércoles, decía: en virtud del bautismo, todos nos convertimos en discípulos y misioneros. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todo el pueblo de Dios, de cada uno de los bautizados.
Todos en la Iglesia somos discípulos y misioneros por toda la vida. Todos, desde el más pequeño. Alguno podrá decir que el Papa sabe todo, que los obispos pueden, que el resto no deben transmitir la fe, pero todos somos discípulos y misioneros. Todos los bautizados estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, porque ninguno se salva solo. Somos una comunidad de creyentes, seamos pueblo de Dios, una dignidad igual para todos derivada del bautismo. Esta toma de conciencia no puede ser ya de unos pocos, sino que debe ser global. Esto es un muy buen resumen de la visión del Vaticano II sobre el laico y la misión del laico. A partir de aquí podemos entonces profundizar en esta misión. Dice el Vaticano II, dice el Papa, la misión de toda la Iglesia es la evangelización. La misión de todo laico es la evangelización. Lo primero que hay que caer en la cuenta es que la misión del laico es la misión de Cristo, es la misión de Jesús. Evangelizar es anunciar la buena noticia. La Iglesia no existe para sí misma y el laico no se puede definir en sí mismo. El laico se define como un hombre, una mujer en misión evangelizadora. Pero una nota sobre la evangelización. Solo se puede evangelizar si tienes algo que comunicar, si tienes experiencia de Dios. Y si esa experiencia de Dios es una experiencia personal, es decir, es tuya propia, te la has apropiado, y además es conocer al Dios de Jesucristo, no a cualquier Dios. Dime en qué Dios crees y te diré en qué consistirá tu evangelización. Si para ti fundamentalmente Dios es un Dios de preceptos y de moral, tu evangelización consistirá principalmente en proporcionar preceptos y moral. Si la gente llega a ti con problemas existenciales, con los problemas que nos trae la vida, con las tres heridas que nos trae la vida, la del amor, la de la muerte y la de la misma vida, lo único que tienes para echarles es un caldero de moral y no la comunicación del Dios vivo. Un Dios que es amigo, un Dios que es servidor humilde en sus criaturas, un Dios grande que no cabe en ninguna iglesia, un Dios que no está solitario, ni deja a nadie solo, un Dios que ama el cuerpo, el alma y por lo tanto ama la sexualidad tanto como la inteligencia, un Dios que sufre en su propia carne la suerte de los hambrientos y miserables, un Dios que despierta nuestra responsabilidad y pone en pie nuestra dignidad. Por ello, el fundamento eclesial del compromiso apostólico de los laicos no es el mandato que les den los obispos o los sacerdotes. No surge de ahí. Y en este momento en el que estamos todos tan complicados, por una parte por el Vaticano II que nos ha dejado descolocados a todos, pero por otra parte por esta situación nueva de una urgencia eclesial porque no hay vocaciones sacerdotales, pues aquí se mezclan muchas cosas y entonces parece que a los laicos se les está pidiendo que suplan lo que los sacerdotes no pueden llegar a hacer porque no tienen fuerzas suficientes. La base de la misión del laico son los sacramentos, y es el sacramento del bautismo. O sea, por el hecho de ser bautizado, le corresponde ser evangelizador, y no porque nadie se lo encargue excepto el propio Jesucristo. Todo cristiano está llamado a ser fermento entre sus hermanos y en los diferentes ambientes. Y en el último sínodo sobre en la última documento sobre los laicos se habla de que la toma de conciencia de los laicos a este respecto es urgente. La participación de todos los laicos en la misión es especialmente hoy urgente, es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque la Iglesia se da cuenta
de que a la sociedad no llega desde unas estructuras puramente clericales. La Iglesia no puede realizar su misión si los laicos no toman en serio su propia vocación. Esto no quiere decir que el laico solo haya de realizar su misión en el mundo, sino que también ha de llevarla a cabo, como diremos después, dentro de la comunidad eclesial, hacia el interior de la Iglesia misma, como hacia el exterior de la Iglesia, hacia el mundo, aunque no necesariamente en tareas de mantenimiento eclesial. Hay una tendencia hoy en día también, y yo creo que nos la apropiamos todos, por esto que decía yo de que está todo muy mezclado, en la que solo consideramos que somos laicos comprometidos, si estamos comprometidos en tareas de mantenimiento eclesial. O sea, cuando yo hago cosas que son intraeclesiales, es cuando soy un laico comprometido. Pero si me siento enviado en misión a otros ambientes, entonces seré un laico, pero menos comprometido. Esta es una mentalidad que también ha de cambiar, porque tanto se realiza la misión hacia adentro como hacia afuera de la Iglesia. El cardenal Casper dice que la forma concreta en que en las esferas de la cultura, la economía y la política debe intervenir la Iglesia es con expertos. La cultura, la economía y la política. Y Casper dice, y los expertos son los laicos. Nosotros seremos expertos en otras cosas, pero los expertos en estas cosas son los laicos. Y por ende, los laicos deben de sentir esta responsabilidad de trabajar en el mundo. En la Iglesia existen múltiples funciones, ministerios, responsabilidades y competencias. No todo el mundo puede hacerlo todo. Y así como en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, ha habido una tendencia hacia la clericalización de todas las funciones, es decir, antiguamente, digo antiguamente porque a mí ya no me pilló, no sé si a Félix, que está por aquí, le pillaron las órdenes menores en las que a los curas se nos ordenaba, antes de ordenarnos de diáconos o de cualquier cosa, se nos daban unas órdenes menores. Entonces estas órdenes menores consistían en que te ordenaban para abrir y cerrar las puertas de la iglesia, para echar los perros de la iglesia, para hacer una serie de cosas, ¿no? Cosas que en realidad cuando vas a otras iglesias de denominaciones cristianas, ves cómo los laicos asumen funciones que no tienen por qué estar tan ministerializadas y tan sacralizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, el que llegas a la iglesia y te recibe a alguien y te lleva a un sitio, y si eres nuevo te pregunta quién eres y dónde vienes, y luego te presenta. Bueno, todo eso en nuestra tradición se ha ido concentrando en la figura del sacerdote, hasta el punto de que los sacerdotes somos también diáconos. O sea, hemos concentrado hasta ese punto, ¿no? Pues en este momento lo que habría que hacer es el movimiento contrario. Favorecer los carismas y los ministerios y las diversas formas de actuación de la Iglesia a través de que cada uno descubra qué es lo que puede y debe hacer, para aquello a lo que ha sido llamado y para lo que está dotado. No todo el mundo puede hacerlo todo, cada cual tiene su responsabilidad, cada cual tiene su carisma. Pero, aquí está la clave del asunto, todos dependemos unos de otros, por lo que estos diferentes carismas necesitan dialogar entre sí. Cito a Casper para que no creáis que esto es una cosa que se me ha ocurrido hoy por la mañana. Del diálogo debe surgir algo así como una opinión pública dentro de la Iglesia, lo que se llama el sensus fidelium. ¿Qué piensan los fieles de estas cosas? Si os fijáis, es lo que ha hecho el Papa cuando, para preparar el próximo sínodo sobre la familia, ha enviado una encuesta a todo el mundo, a todas las diócesis y parroquias, para que los fieles podamos decir cuál es nuestro sentir respecto a temas pues, que se van a tratar allí. Antiguamente esto se hacía con un documento que generaban unos señores
y ellos discutían ese documento. Hoy este sentido de los fieles de la fe quiere ser incorporado en la reflexión también de los obispos. Hasta ahora, dice Casper, no existen más que tímidos comienzos, y también dice que no es ningún secreto que en muchos puntos la opinión pública de los fieles diverge de manera absolutamente clara de la opinión que oficialmente se manifiesta. Es decir, hay una dicotomía entre el sensus fidelium y la opinión oficial. Aquí se abre un amplio campo de responsabilidad intraeclesial. Aquí es necesario un nuevo estilo dentro de la Iglesia. Concretando un poco más, ¿qué es el laico en la Iglesia? Pues el laico es la Iglesia en el mundo, es la persona cristiana en el mundo. Compete al laico hacer presente el Evangelio en todos los campos de la vida social, política, económica, sin dejar de lado ninguno. Lo importante es anunciar y construir el reino de Dios, es decir, que los pobres, los enfermos y los pecadores reciban la buena noticia. La labor del laico es humanizar a Dios viéndolo en el rostro del prójimo y divinizar lo humano, evaluando y discerniendo lo que pasa, los signos de los tiempos, a la luz del mensaje de Dios. Aquí no hay que poner la identidad cristiana tanto en las prácticas sacramentales y la frecuencia con las que realizamos, que son muy buenas, son estupendas, sino, y además esas prácticas sacramentales son fuentes de creatividad y de fortaleza, pero en lo que nos jugamos la vida, que es en lo que también insiste mucho el Papa Francisco, en lo que nos jugamos nuestra capacidad de ser creyentes en la vida, es la forma en la que vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Ejemplo claro. Cuando el cura, sacerdote, dice al final de la misa, podéis ir en paz, ¿qué es lo que pensamos? Pues voy a ser un poco malo y voy a decir, bueno, ya he cumplido con el precepto dominical, ya me puedo quedar en paz. Ya estamos en paz. Me quedo tranquilo. No, no. Puedes ir en paz a pelear el reino de Dios porque has celebrado aquí la verdad de tu vida y sabes lo que es la verdad de tu vida, no importa lo que pase ahí fuera. Por eso puedes ir en paz a pelear, a desgastarte, a dejar la vida en todas las cosas que hagas. Por eso puedes estar en paz. No, ahí os quedáis tranquilos. El reto auténtico, creo yo, es para nosotros, yo supongo que también es para los laicos. El reto auténtico para nosotros es no hacer de la vida compartimentos estancos, sino ser cristiano y actuar como cristiano, vivir como discípulo, siempre y en todas las circunstancias. Bueno, el cristiano que puede ser, claro. Por ello, no podemos oponer las actividades profesionales y sociales por una parte y la vida religiosa por otra. Esto lo decía un compañero mío también muy crudamente. Hay gente que dedica 2 o 3 horas a la semana a trabajar con los marginados y el resto de su jornada laboral, 40 horas a la semana, a generar marginados. Este es el drama en el que muchos de nosotros podemos vernos. Necesitamos personas que vivan la unidad de fe y vida, la vida espiritual y la vida secular, la vida familiar, el trabajo y el compromiso sociopolítico. A veces vivimos polarizados, es decir, vivimos o en actividades que están desconectadas del reino y no nos sentimos enviados y estamos allí, lo cual es un drama, porque esto nos llevaría a otra cuestión, que es la cuestión de la vocación del trabajo en un tiempo en el que el trabajo es un bien escaso. Pero de todas maneras, lo que nuestra cultura piensa del trabajo es lo que mis alumnos de bachiller pensaban del colegio cuando estaban allí en Coruña, que es
El lunes por la mañana entran en un túnel oscuro, 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 que se oscurece lunes, martes, miércoles. El jueves empiezan a ver un poquito de luz, el viernes ya ven el final del túnel y la vida empieza el viernes por la noche, el sábado y se acaba el domingo porque prácticamente no lo ven. El drama no es el de los adolescentes, que bueno, tienen que hacer de todo y experimentar. El drama es cuántos laicos viven el trabajo, viven su trabajo así. Trabajo es un mal menor, es algo que tengo que hacer porque al final de mes hay que comer, claro, pero no es la oportunidad de ejercer mi vida humana y mi vida cristiana. Vuelvo a citar a Casper, que dice: en todo esto lo que se quiere decir es que los laicos cuidan de que entre aire fresco en la iglesia. Los laicos son los que traen el aire fresco a la iglesia. Y de esta manera es como se puede producir un auténtico diálogo entre la iglesia y la sociedad. Porque el diálogo entre la iglesia y la sociedad no son cenáculos, ni reuniones, ni altas investigaciones en las que alguien que se denomina representante de la sociedad y alguien que es representante de la iglesia se ponen a hablar, sino que el diálogo entre la iglesia y la sociedad, la cultura, es el diálogo de aquellos cristianos que viven en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuáles son los campos más significativos de actuación del laicado? Pues ya los conocemos, pero voy a hacer un repaso porque me da la impresión de que puede ser interesante. El primer campo de actuación del laico es descubrir su propia vocación. Esto me da a mí la impresión de que es por aquí por donde debemos empezar. Convencerse de que la conversión personal, la conversión de su propia vida, la conversión de su visión del mundo, la conversión de sus objetivos, de sus deseos, del modo de comportarse, la conversión de sus relaciones, de sus actividades, de todo, eso es de donde hay que partir. Conversión a Jesús y a su reino. Este es el primer campo. Otros. Pues evidentemente, y esto ya lo señala el Vaticano II, un campo privilegiado de actuación de los laicos, que ese sí le corresponde solo a los laicos y no a otros, es el mundo de la familia. Pero ojo con esto del mundo de la familia, porque esto de la familia está un poco secuestrado hoy en día. Y entonces hay una visión un tanto reduccionista de lo que es la familia. No solo en cuanto a los fines de la familia, sino en cuanto al modelo de familia. No hay que reducir el campo de la familia a lo procreativo y a lo educativo. Y esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II, que no es sospechoso de ser ningún tiratapias teológico. La función de la familia la función del laico en la familia es variada, pero naturalmente encuentra en lo procreativo y en lo educativo una dimensión privilegiada. Pero además hay otras muchas cosas que la familia debe y puede hacer para no quedar sencillamente reducida a un enclave, lo que llaman los sociólogos, un enclave de seguridad. Es decir, hoy en día el peligro que corren muchas familias, o que corremos muchas familias, es buscar en la familia la seguridad, el apoyo, el calorcito que no nos da o que no encontramos en el mundo más grande. Y entonces lo importante es la familia, sí, pero es la familia de los que estamos aquí, es la familia que nos cuidamos unos a otros. Y lo que queda ahí fuera, pues es el mundo frío y gris que está ahí fuera. La vida familiar es uno de los campos prioritarios de la vida del laico, pero ¿en dónde se podría desplegar esto? Primero, y esto lo digo como sacerdote que tiene que ser testigo de muchos matrimonios, casarse en el Señor no es un asunto individual y privado.
Y la verdad es que da la impresión de que muy a menudo esto es una cosa entre tú y yo, y si tú y yo dialogamos y bebemos y vivimos y esto, pues esto lo arreglamos entre tú y yo. Sin embargo, el matrimonio cristiano es un proyecto social. Es verdad que nace de lo personal y de la decisión de las personas, pero es un proyecto en el que no puede perderse de vista los valores cristianos del amor, el trabajo, la transmisión de la vida y otra serie de cosas. Segundo, recuperar la familia como auténtica y primera comunidad eclesial o iglesia doméstica. En la familia se vive y se celebra la fe y no se cede a otros. Yo recuerdo que estando también en el colegio de Coruña, vais a pensar que Coruña era un sitio muy descreído, y lo es. Cambiamos las fechas de la primera comunión en el colegio de mayo a noviembre, por varias razones. Una, porque en mayo estaban todos los restaurantes cogidos y entonces así les felicité. No, en serio. Una de las cosas principales es porque los niños solo iban a misa durante el curso. En verano es vacaciones. Y entonces se tiene también vacaciones de la misa, claro. Ya no hay obligación. No voy al colegio, no voy a la catequesis, tú no vas a trabajar, pues los domingos no vamos a misa porque estamos de vacaciones. El ceder a otras instancias, la celebración y la transmisión de la fe, lo que acaba produciendo es esto, que la vida en la cuestión de la fe es una cuestión que está profesionalizada y que esta la llevan, pues como lo llevan los profesores, la enseñanza de las matemáticas. Tercero, las familias pueden y deben crear estructuras de misericordia y reconciliación. ¿De misericordia y reconciliación para quién? Para los que llevan precisamente en su vida de relación el sufrimiento y el fracaso y la cruz. El dolor de las parejas en crisis o las parejas que viven separadas, el sufrimiento provocado por embarazos no deseados. La familia podría ser el medio por el que la Iglesia se hiciera presente en todas estas situaciones, no a través de condenas moralistas, sino mostrando su corazón materno. En esto insiste mucho Francisco. Al Papa Francisco le echaron en cara que no hablaba suficientemente del aborto y no me acuerdo qué de otra cosa. Y él dijo, no, si yo hablo mucho de esto, lo que pasa es que también hay que hablar de otras cosas. También hay que hablar de la misericordia. También hay que hablar qué hacemos una vez que la situación humana ya es irreversible, qué hacemos con eso. ¿Cómo nos hacemos presente cuando una persona se ha quedado embarazada y no tiene el deseo? A veces lo único que hacemos es la condena. Y además hay otra cosa. En todas estas cuestiones de la defensa de la familia, defendemos mucho a los hijos. Pero ¿quién está defendiendo a los mayores, que también son familia? ¿Dónde están las situaciones? ¿Quién está atendiendo las situaciones de soledad, de abandono? Bueno, salen los periódicos todos los días, ¿no? Por lo tanto, la familia cristiana está llamada a ser escuela de humanidad, de solidaridad, de justicia y paz. Escuela donde los niños aprenden a compartir y donde los mayores, adultos también, aprendemos a compartir. Una familia que no está abierta a la gran familia humana no puede llamarse una familia cristiana. El mundo laboral y profesional. Bien, sobre este asunto supongo que sabréis muchísimo más que yo, pero no me resisto a decir que vivir el compañerismo desde el amor y con amor y una fe que necesita la justicia es una de las condiciones innegociables para vivir cristianamente en el trabajo. Humanizar las relaciones laborales. Convertir el lugar del trabajo en una comunidad de personas que son respetadas como tales personas, en las que se promueve el derecho a la participación de todos, a desarrollar nuevas formas de solidaridad entre quienes participan en el trabajo común, considerar a los compañeros de trabajo como prójimos, no como competidores, fomentar la comunicación de valores y el respeto, no transigir cuando se cometen injusticias o se ridiculizan o desprecian personas y valores.
Y entonces todos decimos, es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado, son los tiempos muy duros, han desmontado todos los mecanismos, ahora estamos todos... Bueno, lo es, y yo que trabajo en una empresa sé lo difícil que son todas estas cosas. Pero también sé, y lo sé por lo que vendo en la editorial, que los libros que venden en la editorial son los libros de Jesucristo, de espiritualidad, de oración, y en cambio la colección roja que llamamos nosotros de presencia social, análisis social, la justicia, de eso no vendemos nada, no interesa. Y esta es la pregunta. ¿Cuánto tiempo en nuestros grupos estamos dedicando a nuestro cultivo personal, el cultivo de la espiritualidad, el cultivo de la oración, que son todas cosas estupendas, ¿eh? Yo creo en esto, lo practico y creo que puedo ayudar a mucha gente también haciendo ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Pero en nuestras programaciones y en nuestro trabajo, si esto es realmente difícil y hace falta imaginación, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a reflexionar, a imaginar, a dar creatividad y a rezar sobre esto? Esto creo que es otro de los grandes temas pendientes. Otro de los temas en los que la Iglesia envía especialmente, o siente que el laico está especialmente enviado, es el mundo político. Y ya sé que es uno de los sitios que miramos con mayor pesimismo, una de las realidades que miramos con mayor pesimismo, la política. Es un rollo, son todos corruptos, etcétera, etcétera. En muchos de los casos huimos hacia el mundo de las ONGs y del asociacionismo, que está muy bien y sería el mal menor, pero en el peor de los casos la gente huye de lo público y se dedica al exilio interior o a la búsqueda de nuevas místicas. La política no es una realidad absoluta, divina, y no se puede idolatrar, pero tampoco es diabólica y no se puede demonizar. Es una realidad que está ahí y en donde el reino de Dios se juega también, en donde el reino de Dios se juega. El compromiso político-social no es solo una consecuencia de nuestra fe, sino una manera privilegiada de ejercer la caridad. Aunque la Iglesia no debe proponer ningún sistema ni ningún partido concreto político, sí que puede proponer y aportar lo que es propio, la fe, las actitudes que la fe genera y los criterios de discernimiento. En todo esto, los laicos han de trabajar en crear una cultura de la solidaridad, porque nosotros somos influidos por los medios y ambientes culturales. Una de las grandes preguntas que se hace la Iglesia hoy en día es, sobre todo la Iglesia en estos países que conocemos más, en Italia y en España, incluso en Portugal, es ¿dónde están los intelectuales católicos? ¿Dónde están? Que no hablan. Hay aquí un problema de presencia también en este diálogo. Por último, la acción de los laicos en la comunidad eclesial. Hasta ahora hemos dicho la acción de los laicos hacia afuera, la acción de los laicos hacia adentro. Porque en esto del que los laicos son la Iglesia en el mundo, puede haber una manipulación muy sutil, que es, si lo propio del laicado es la condición secular, pues deja los asuntos de la Iglesia para otros que somos los que los solucionamos. Esto, ¿no? Bueno, esto sería no tomarse en serio el papel de el cristiano laico adulto, el sujeto de pleno derecho como seguidor de Jesús en la comunidad de la Iglesia. Aquí no solo se trata de que los laicos suplan los ministerios eclesiales, las necesidades de la comunidad, cuando sean insuficientes los ministros sagrados. No, es decir, yo recuerdo que tuve una discusión también en Coruña, pero esta vez en la comunidad de jesuitas, que consistía en lo siguiente. Ministros extraordinarios de la comunión. Éramos entonces una comunidad de 25 jesuitas, 24 sacerdotes y un hermano.
Y entonces dijimos, bueno, pues era una residencia que tenía un culto muy tradicional. Y entonces dijimos, vamos a, en ciertas Eucaristías, las que decimos los que entonces éramos jóvenes, vamos a poner ministros extraordinarios. Y entonces estos ministros extraordinarios de la comunión, bueno, pues tenían esas funciones. Pero cuando eran con celebraciones en las que estábamos todos los curas, los ministros extraordinarios no participaban, porque ya había curas de sobra. Bueno, esto es no entender lo que significa la participación del laicado en la vida de la comunidad y de la Iglesia, también en cosas como la liturgia. No es una cuestión de funcionalidad, es una cuestión de responsabilidad por parte de unos y de dejar que los ministerios y los carismas crezcan por parte de otros. Los campos de acción del laico en el interior de la comunidad cristiana pues son todos, básicamente, menos aquellos que le corresponden a los ministros ordenados. La acción profética, es decir, el servicio de la palabra, educación en la fe, catequesis, en la reflexión compartida, pero también en la acción litúrgica, no solo siendo ministros que van y que llevan los objetos del culto sagrado, sino, y eso también lo dice otro cardenal, sino ayudando a los mismos sacerdotes a saber qué es lo que tienen que decir. Porque los sacerdotes, siendo gente, aunque huelan muchísimo a oveja, que diría el padre, ni están casados, ni tienen hijos, ni viven en las dificultades que vive la gente con normalidad y que se están viviendo a veces en la calle. Y por lo tanto, la participación de los laicos en la misma generación de las ideas para las homilías, por ejemplo, sería algo que aquí ya ocurre, aquí en esta iglesia ocurre, tenemos a gente sentada aquí muy redundante. En la acción y en servicio de la caridad, han de organizar, coordinar y animar la comunidad desde la clave del amor fraterno. Y en esto, por ejemplo, también, vale, ministros extraordinarios de la comunión, pero no solo en la misa de los domingos, ministros extraordinarios de la comunión que lleven la comunión a los enfermos, que este es el sentido del viático, por eso se hace, por eso se conserva, históricamente se conservó las especies en el pan, en el sagrario, para los enfermos. En la acción y en el servicio de la caridad, en la comunión fraterna, también colaborando en la edificación de la comunidad. Mientras preparaba esto, leí una experiencia que me parece que es alucinante, que es en las comunidades en algunos países de África, en las que las parroquias están encargadas a laicos, y los sacerdotes se llaman sacerdotes asistentes, es decir, sacerdotes ayudantes. Entonces, quien lleva a la comunidad parroquial es un laico encargado de la comunidad parroquial. Y el sacerdote cumple las funciones propias del sacerdocio. Presidir la celebración, administrar los sacramentos, aconsejar, bueno, lo que sea que es propio, que no estamos hablando de la vocación del sacerdote. Esto hay todavía mucho espacio. Y por eso cuando reflexionamos sobre la Iglesia y nuestro propio papel, debemos de pensar que la Iglesia no es solo Valladolid, y que la Iglesia no es solo España, que la Iglesia es muy grande, y que en la Iglesia se están haciendo muchas cosas y hay muchas maneras de enfrentarse a lo que es la renovación de este laicado que estamos pidiendo. Para ello, ciertamente hace falta la formación y la capacitación, pero tampoco podemos hacer como las mujeres de los tesalonicenses, de andar persiguiendo la sabiduría siempre sin llegar nunca a alcanzarla. Hay un momento en el que hay que dejar de decir no tengo formación, no estoy preparado, no, para decir qué es lo que hace falta. O dicho de otra manera y más espiritualmente, es ¿qué necesitas, Señor, de mí? Esta es la pregunta a la que hay que responder, hacia afuera y hacia adentro. En todas estas cosas que he dicho, no he citado ninguna o muy pocas, he citado de las dificultades que estamos viviendo en esta etapa de transición, porque creo que no era el motivo de esta charla.
Muchas cosas a nuestro alrededor, en la Iglesia y en la sociedad, se están desmoronando y sería ingenuo no querer verlo. Pero también seríamos ciegos si no quisiéramos reconocer todo lo que ya está pasando, todo lo que de positivo está pasando en la Iglesia y que cristaliza en una nueva forma de Iglesia. No en una nueva Iglesia, sino en una forma nueva de Iglesia en esta situación histórica. Yo creo que tenemos pocas razones para mirar con nostalgia o añorar lo que pasó antes del Vaticano II. Y a lo mejor tampoco tenemos muchas razones para el triunfalismo, pero tampoco tenemos derecho, creo yo, a estar decepcionados, escépticos, lamentándonos y de mal humor. Después de una fase de entusiasmo y de una fase de decepción, el tiempo venidero es un tiempo de posibilidades nuevas que abrió el concilio y que abre también esta sociedad nueva en la que estamos viviendo. No debemos añorar una huida hacia el futuro como único camino transitable y decir esta no es la Iglesia que queremos, porque esta es nuestra Iglesia. Lo que debemos hacer es lo que estáis haciendo, y yo os lo agradezco y espero no haberos aburrido mucho con estas reflexiones, que es profundizar en el concilio para luego, desde la letra y desde el espíritu del concilio, de verdad dar un salto hacia adelante, hacia esta nueva Iglesia o nueva forma histórica de Iglesia renovada y convertida. Muchas gracias.